Nunca fui de los que buscaban emociones fuertes. Mi vida era una monotonía agradablemente predecible, un trabajo rutinario, amigos de toda la vida y una relación estable. Sin embargo, una noche, aburrido y en busca de algo diferente, me encontré navegando en la Deep Web, un lugar del que solo había oído rumores escalofriantes. Aquella noche, mi curiosidad fue más fuerte que mi prudencia, y me vi inmerso en un oscuro laberinto de foros y páginas que ofrecían lo impensable. En un foro anónimo, alguien mencionó un sitio llamado El Mirador. Decían que allí se encontraban los secretos más oscuros de la humanidad, ocultos en transmisiones en vivo que mostraban lo que ningún ser humano debería ver. El acceso era limitado y solo unos pocos podían entrar. Había que pagar una suma considerable en Bitcoin y seguir una serie de pasos para demostrar que no eras un infiltrado. A pesar de las advertencias y mi propio sentido común, decidí seguir adelante. Quizás fue la monotonía de mi vida o un inexplicable impulso, pero de alguna manera sentí que necesitaba saber qué se escondía detrás de esa puerta digital. Pagué la suma requerida y recibí un correo con instrucciones detalladas. Con cada paso que seguía, sentía que me adentraba más en un abismo del que no podría escapar. La última instrucción me llevó a un enlace oculto, una página en negro con un simple cuadro de texto que decía: introduce la llave. Introduje el código que me habían dado y tras unos segundos de espera que se sintieron eternos, la pantalla cambió. Ahora estaba frente a una transmisión en vivo. La calidad del video era sorprendentemente buena, aunque la imagen era perturbadora. Una habitación oscura, iluminada solo por una débil bombilla colgante. En el centro, una figura encapuchada estaba de pie, inmóvil. Los comentarios en el chat eran frenéticos. Usuarios de todo el mundo especulaban sobre lo que estaba por suceder. Un mensaje destacaba entre los demás: prepárense para conocer el verdadero rostro del mal. De repente, la figura encapuchada se movió y comenzó a hablar en un idioma que no pude identificar. Aunque no entendía las palabras, su tono me llenó de un miedo primordial. La cámara se acercó lentamente, revelando un altar cubierto de símbolos extraños y velas negras. En el centro del altar, un objeto metálico brillaba bajo la luz tenue. Era un cuchillo ceremonial, y la figura encapuchada lo sostenía con una reverencia escalofriante. La figura comenzó a entonar un canto monótono, y la atmósfera de la habitación se volvió aún más opresiva. Sentí que el aire se hacía pesado, como si una presencia invisible estuviera apretando mi pecho. De repente, la cámara giró, enfocándose en una puerta al fondo de la habitación. Se escucharon unos golpes secos, seguidos de un grito ahogado. Alguien estaba siendo arrastrado hacia la habitación. La víctima era un hombre joven, sus ojos desorbitados por el terror. Estaba atado y amordazado, y sus intentos de liberarse eran inútiles. La figura encapuchada se acercó a él lentamente, como un depredador acechando a su presa. El chat en vivo se llenó de comentarios sádicos, alentando lo que estaba a punto de suceder. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, incapaz de apartar la vista de la pantalla. La figura levantó el cuchillo ceremonial y comenzó a murmurar en aquel idioma incomprensible. Los ojos del joven se encontraron con los míos a través de la pantalla, y en ese momento supe que estaba presenciando algo más que una simple transmisión. Estaba siendo testigo de una maldad pura y primigenia. Con un movimiento rápido y preciso, la figura encapuchada clavó el cuchillo en el pecho del joven. La sangre brotó en un chorro oscuro y un grito desgarrador llenó la habitación y mis oídos. La víctima se convulsionó violentamente
antes de quedar inmóvil, su vida extinguida en un acto brutal y sin sentido. El chat en vivo estalló en una mezcla de vítores y reacciones horrorizadas. Algunos usuarios parecían disfrutar del espectáculo, mientras que otros estaban claramente impactados. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué clase de personas eran estas que encontraban placer en la tortura y la muerte? La figura encapuchada limpió el cuchillo y lo colocó de nuevo en el altar. Luego, se volvió hacia la cámara y por primera vez levantó la capucha. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, pero sus ojos, fríos y vacíos, me miraron directamente. Sentí que podían ver a través de la pantalla, como si supieran exactamente quién era y dónde me encontraba. La transmisión se cortó abruptamente, dejándome solo en la oscuridad de mi habitación. El silencio era ensordecedor. Cerré la laptop de golpe y me alejé, tratando de calmar los latidos desbocados de mi corazón. Pero el miedo persistía, como una sombra que no podía sacudirme. Pasaron días sin que pudiera sacarme esa imagen de la cabeza. Los ojos de la figura encapuchada me perseguían en mis sueños, y el recuerdo del joven moribundo me atormentaba cada vez que cerraba los ojos. Sabía que no debía haberme involucrado, que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Una noche recibí un nuevo correo. El remitente era desconocido, pero el asunto era claro. No puedes escapar. Temblando, abrí el mensaje. Dentro había una única línea. Nos vemos pronto. Desde ese momento, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Sentía que me observaban constantemente, y en más de una ocasión vi figuras sombrías en los rincones de mi visión periférica. Las luces de mi casa parpadeaban inexplicablemente, y a veces encontraba la puerta de entrada entreabierta, aunque juraba haberla cerrado con llave. Una tarde, mientras caminaba hacia mi auto, noté un coche negro estacionado al otro lado de la calle. Tenía las ventanas tintadas y el motor apagado. No le di importancia al principio, pero cuando lo vi por tercera vez en diferentes lugares, supe que algo andaba mal. Alguien me estaba siguiendo. Decidí ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que había visto un asesinato en la Deep Web y que ahora me estaban acosando? Sabía que no me tomarían en serio. Así que, en su lugar, tomé precauciones adicionales. Cambié las cerraduras de mi casa, instalé cámaras de seguridad y traté de mantenerme fuera de la vista. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Una figura encapuchada estaba de pie en mi jardín, mirando directamente a la cámara. Era la misma figura de la transmisión. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir furiosamente. Llamé a la policía de inmediato, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. Sabía que no podía seguir viviendo así. Decidí enfrentarme a ellos, encontrar la manera de detenerlos antes de que me destruyeran por completo. Volví a la Deep Web, esta vez con la intención de encontrar respuestas. Pasé horas navegando por foros, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme. Finalmente, encontré un hilo que mencionaba el mirador y sus orígenes. Al parecer, era un culto oscuro que había existido durante siglos, moviéndose entre las sombras de la sociedad. Sus miembros eran poderosos e influyentes, y nadie que se enfrentaba a ellos salía con vida. Pero había un nombre, un contacto que podría ayudarme: el Guardián. Localizar al Guardián no fue fácil. Era un hacker recluso,
conocido por sus habilidades y su profundo conocimiento de la Dark Web. Después de varios intentos fallidos, finalmente conseguí establecer contacto. Me respondió con un simple mensaje: reúnete conmigo en el parque abandonado a medianoche. Esa noche me armé de valor y fui al parque. Estaba desierto y la oscuridad era casi palpable. Esperé nerviosamente hasta que una figura apareció entre las sombras. Era un hombre mayor, con una barba gris y ojos penetrantes. Así que eres tú el que ha llamado su atención, dijo. Su voz era un susurro. Le conté todo, desde la primera transmisión hasta el acoso constante. Me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. El mirador no es algo que puedas combatir solo, dijo finalmente, pero hay una forma de detenerlos. Debes encontrar su núcleo y destruirlo. Si eliminas la fuente, el culto se desmoronará. El guardián me proporcionó una dirección en las profundidades de la Dark Web, un lugar conocido como el núcleo. Este era el centro operativo del culto, donde se realizaban sus rituales más oscuros y se guardaban sus secretos más terribles. Sabía que infiltrarme allí sería extremadamente peligroso, pero no tenía otra opción. Mi vida ya no era mía. Estaba atrapado en una pesadilla de la que debía despertar. Pasé días preparándome, recopilando toda la información que podía sobre el núcleo y su funcionamiento. El guardián me proporcionó herramientas y conocimientos técnicos para evitar ser detectado. Finalmente, una noche, me senté frente a mi computadora y comencé la búsqueda. El viaje digital fue un laberinto de puertas cerradas y trampas mortales, pero finalmente encontré el camino correcto. La dirección me llevó a una página en negro con un simple símbolo en el centro, un ojo abierto, rodeado de llamas. Al hacer clic en él, una nueva transmisión en vivo comenzó. La pantalla mostró una sala oscura, más opresiva que la anterior. El ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de maldad pura. En el centro de la sala, un altar similar al que había visto antes, pero más grande y elaborado. Alrededor del altar, figuras encapuchadas murmuraban en aquel idioma incomprensible. La cámara se movió lentamente, revelando detalles horribles, símbolos tallados en las paredes, objetos rituales ensangrentados y, lo peor de todo, una serie de jaulas alineadas en el fondo de la sala. Dentro de cada jaula había una persona. Sus miradas eran vacías, sus cuerpos demacrados y marcados con cicatrices. Un comentario en el chat llamó mi atención. Bienvenido al núcleo de la oscuridad. ¿Estás listo para unirte a nosotros? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabían que estaba viendo. De alguna manera, me estaban esperando. Mientras la transmisión continuaba, las figuras encapuchadas comenzaron un ritual. La cámara enfocó a una figura central, que levantó una mano y el murmullo cesó. Lentamente, se quitó la capucha, revelando un rostro conocido. Era el hombre del coche negro, el que me había estado siguiendo. Su mirada era fría y calculadora. Sabíamos que vendrías, dijo, su voz resonando en la sala y en mis oídos a través de la pantalla. Te hemos estado observando desde el principio. Has demostrado ser digno de conocer la verdad. La cámara se acercó a una de las jaulas, donde una joven con ojos llenos de terror se aferraba a los barrotes. Esta es tu próxima tarea, continuó el hombre. Libérala y te mostraremos el camino. Pero si fallas, tu destino será sellado. Desesperado por acabar con la pesadilla, acepté el reto. La pantalla mostró un mapa detallado de la ubicación de el núcleo.
Sabía que era una trampa, pero no tenía otra opción. Armado con el conocimiento del guardián y mi determinación, me dirigí al lugar. El edificio era un almacén abandonado en una zona industrial desolada. La entrada estaba custodiada por dos hombres enormes, pero usando la información que había recopilado, logré colarme sin ser visto. El interior del edificio era un laberinto de pasillos oscuros y escaleras que llevaban a más oscuridad. Finalmente, encontré la sala del ritual. Las figuras encapuchadas estaban allí, pero sus miradas estaban fijas en la joven en la jaula. Aprovechando la distracción, me acerqué sigilosamente y abrí la jaula. La joven me miró con incredulidad y luego, con lágrimas en los ojos, salió corriendo conmigo. Corrimos a través del laberinto de pasillos, con las figuras encapuchadas pisándonos los talones. Los gritos y el sonido de pasos se intensificaban a cada momento. Sentía que el miedo y la adrenalina me impulsaban, pero también sabía que no teníamos mucho tiempo. Llegamos a una puerta de emergencia y la atravesamos, encontrándonos en un callejón oscuro. Corrimos hacia mi coche y sin perder tiempo, arrancé y nos alejamos lo más rápido posible. Mientras miraba por el retrovisor, vi las figuras encapuchadas salir del edificio, pero no nos persiguieron. Parecía que habíamos escapado, al menos por el momento. De vuelta en mi apartamento, la joven me contó su historia. Había sido secuestrada por el culto meses atrás, sometida a horribles rituales y torturas. Ella era una de las pocas que había sobrevivido tanto tiempo. Su testimonio confirmó mis peores temores sobre el mirador y su alcance. Decidimos contactar al guardián de nuevo. Con la ayuda de la joven, recopilamos toda la información posible sobre el culto y sus actividades. Sabíamos que teníamos que exponerlos, pero también éramos conscientes del peligro que eso implicaba. Con la información recopilada, el guardián y yo elaboramos un plan para derribar el mirador. Utilizando nuestras habilidades y contactos en la Deep Web, comenzamos a filtrar detalles sobre el culto a las autoridades y a periodistas de investigación. Sabíamos que no sería fácil, pero era nuestra única oportunidad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La presión sobre el culto aumentaba y las noticias sobre sus actividades comenzaron a salir a la luz. Pero sabía que el peligro no había terminado. El mirador era como una hidra. Cortar una cabeza solo significaba que otra tomaría su lugar. Una noche, mientras revisaba las noticias, recibí una llamada del guardián. Habían encontrado otra ubicación del culto, un lugar donde planeaban realizar un gran ritual para consolidar su poder. Sabíamos que esto era nuestra última oportunidad para detenerlos de una vez por todas. Nos reunimos en el lugar acordado, un antiguo edificio industrial a las afueras de la ciudad. El guardián y yo íbamos acompañados de un pequeño grupo de periodistas valientes, dispuestos a documentar la caída del mirador. La atmósfera era tensa y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. A medida que nos acercábamos al edificio, las sombras parecían moverse, como si el mismo lugar estuviera vivo. Nos infiltramos cuidadosamente, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. El guardián nos guiaba a través del laberinto de pasillos oscuros, utilizando sus vastos conocimientos de la Deep Web y de los cultos para esquivar trampas y guardias. Finalmente, llegamos a una gran sala iluminada por velas negras. En el centro, un altar aún más imponente que los anteriores, y alrededor de él, los miembros del culto, sus rostros ocultos por capuchas. El hombre que había visto
En la transmisión estaba allí, liderando el ritual con una voz profunda y resonante. Las cámaras de los periodistas comenzaron a grabar, capturando cada detalle. Pero el hombre alzó la vista y se detuvo, su mirada fija en mí. Sabíamos que volverías, dijo con una sonrisa siniestra, pero esta vez no escaparás. De repente, los miembros del culto se lanzaron hacia nosotros. El caos estalló. Intenté mantenerme firme, pero la violencia y la oscuridad eran abrumadoras. Los periodistas luchaban por protegerse mientras continuaban grabando, decididos a exponer la verdad a cualquier costo. En medio del caos, vi al guardián enfrentándose al líder del culto. La lucha era feroz, una batalla de voluntades y habilidades. Sabía que el guardián estaba dispuesto a sacrificarse para detener esta maldad, y el pensamiento me llenó de una mezcla de miedo y determinación. En un último esfuerzo desesperado, el guardián logró herir gravemente al líder, pero cayó en el proceso. Con su último aliento, me señaló el altar. Entendí lo que debía hacer. Corrí hacia el altar, ignorando el dolor y el miedo, y tomé el cuchillo ceremonial. Con el cuchillo en mano, corté los símbolos tallados en el altar, rompiendo el poder del culto. Los gritos de los miembros del culto llenaron la sala, mientras su poder se desmoronaba. La oscuridad comenzó a disiparse, y la atmósfera opresiva se alivió. Los periodistas capturaron todo, documentando la caída de El Mirador. Sabíamos que esto era solo el comienzo de una larga batalla para erradicar por completo la influencia del culto, pero era un primer paso crucial. Con El Mirador expuesto y debilitado, la policía intervino, arrestando a los miembros sobrevivientes y rescatando a las víctimas. Las grabaciones de los periodistas se hicieron virales, y la verdad sobre el culto se difundió rápidamente. Pero para mí, la pesadilla no había terminado. A pesar de nuestra victoria, las cicatrices del horror que había presenciado y experimentado permanecieron. Cada noche, los rostros de las víctimas y la mirada del líder del culto me perseguían. Sabía que siempre habría sombras acechando, pero también sabía que habíamos hecho lo correcto. Aunque la oscuridad nunca desaparece por completo, aprendí a vivir con ella. La joven que había rescatado se convirtió en una aliada cercana, y juntos trabajamos para ayudar a otras víctimas y desmantelar los restos del culto. El guardián, aunque perdido, dejó un legado de valentía y determinación. Seguimos su ejemplo, luchando contra las sombras y protegiendo a los inocentes de los horrores que acechan en las profundidades de la web y de la mente humana. La Deep Web sigue siendo un lugar de misterio y peligro, pero ahora sé que no estoy solo en la lucha contra sus horrores. Y aunque las cicatrices nunca desaparezcan, sigo adelante, vigilando eternamente para que otros no caigan en la oscuridad que casi me consumió. Adéntrate en el reino de las sombras con criaturas de la noche. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para noches llenas de escalofríos. Dale like, comparte el miedo y lo mejor, tú también puedes ser parte. Envía tus propias historias y sé protagonista en este universo de pesadillas. Únete a nosotros en Criaturas de la Noche, donde el miedo cobra vida. Se despide su amigo, Luis Ariano. Nos vemos en la oscuridad. Que tengan dulces pesadillas.